Estamos en Trama Educativa comunicados con Jorge Díez. El profesor Jorge Díez es docente en el Instituto Superior de Formación Docente número 84 y además es profe en el Colegio Colina de Peralta Ramos. Jorge, buenos días, ¿cómo estás? Seguimos pensando y debatiendo nuestra educación. ¿Qué tal? Buenos días, Adrián, ¿cómo estás? Un gusto que me hayas invitado. Igualmente para nosotros, porque cuando empezábamos a charlar y a presentarnos quiénes éramos, surgieron otros temas y me parecía súper interesante poder incluirlos dentro de la entrevista que difundamos. Jorge, contanos, nosotros el primer contacto lo iniciamos porque desde el Instituto Superior de Formación Docente se les ocurrió empezar a diagramar con otros profes una jornada que se llama ¿Qué pasa en el patio? ¿Sí? Completame vos el título porque tiene que ver con la subjetividad y con el proceso educativo para los estudiantes del instituto. Claro, sí. La propuesta es un conjunto de encuentros, ¿no? Que se desprende de una idea curricular que son los TAINES, los trayectos de articulación interdisciplinarios, ¿no? Esa propuesta se incluye dentro de la caja curricular de los profesorados para colaborar en la comprensión de que toda cátedra, toda unidad curricular en el profesorado se construye a partir de la concepción del entramado que busca fortalecer justamente la práctica docente. Viste que años atrás, por ejemplo, cuando estudiábamos nosotros la carrera de base, ¿no? Porque después uno comprendió que tiene que seguir estudiando durante todo el recorrido, pero en la carrera de base estaba como todo más encapsulado, cada cátedra estaba en su cajita, ¿no? Y pocas veces tenían relaciones entre sí, y a nosotros, cuando éramos esos estudiantes, se nos complicaba un poco articular, ¿no? Y traer de la pedagogía, y traer, en nuestro caso, que es el profesorado de educación física, de básquet o de alguna disciplina, de algún saber específico, ¿no? De la gimnasia, de algún deporte, del juego, de la vida en la naturaleza, y vincular todo, ¿no? Entramar todo eso para intentar ofrecer una propuesta didáctica lo más completa posible para quienes van a ser a futuro o en nuestro presente nuestras alumnas y alumnos, ¿no? Entonces, en función de esa idea inicial de los TAINES y en este contexto en el que nos encontramos, empezamos a pensar también una idea que venía de años anteriores, que era la posibilidad de vincular más estrechamente en algunos encuentros a las escuelas con los institutos de formación superior, ¿no? Porque se habrá escuchado más de una vez que quizá las practicantes llegan a la escuela y los docentes y los practicantes no encontramos muchas relaciones, ¿no? Y decís, bueno, en definitiva, ¿no? Yo como he sido también profe coformador en mi escuela, en la escuela especial que he trabajado, en la primaria que trabajo actualmente, por ahí los practicantes vienen y no entienden esto de lo que es la escuela y nosotros no entendemos las propuestas que ellos traen. Entonces es importantísimo vincular más a los docentes coformadores, con los docentes especialistas del profesorado, con los docentes en formación, ¿no? Entonces, con esa idea pensamos, bueno, este es un buen momento para eso. ¿Por qué? Porque a través de la pantalla, en esta virtualidad, podemos reunir a la gente, podemos colaborar en esa reunión, ¿no? Y no dependemos tanto de llegadas a un espacio físico, ¿no? De que todos nos podamos reunir en un lugar, sino que, bueno, eso podía llegar a leerse como una ventaja, más allá de que extrañamos inmensamente la presencialidad y que nada cambia a la presencialidad, nada, absolutamente nada. Pero es otro tema para luego ese quizá. Totalmente, porque me imagino que las prácticas de los profesorados y de los profesores cambiaron, no sé, el 180%, o sea, quedaron mirando para otro lado. Sí, yo no... sí, se quedaron mirando... En realidad buscamos mirar para el contexto actual. Sí, en un momento estaba como que te habían pegado un sopapo, te habían dado vuelta el escenario y no veías, ¿no? Mucho por dónde ir.
y justo nuestra materia en el instituto, nuestra cátedra es campo de la práctica docente, ¿no? En segundo, yo estoy en segundo y cuarto año. Pero lógicamente esta propuesta la empezamos a pensar con otros profes, ¿no? Que con Damián Pons, que es profe de campo de primer año, Celeste Piatti, Fernanda Saavedra, Ale Rainoldi, que son compañeros míos de campo del segundo, Nicolás Brown, otro profe que trabaja conmigo en cuarto año. Y en eso empezamos a contar la idea a otros profes y nos encontramos con Cecilia Tocco, que es una profe del Instituto 63 de Vidal, con Paola Beninato, que es una profe del Instituto Superior Tandil, ¿no? Que está el profesorado de Educación Física allí, y con profes de la Asociación de Profesionales de Educación Física, de la PEF Mar del Plata, y a todos nos gustó la idea que fuimos compartiendo y la fuimos construyendo de esta forma colectiva, ¿no? Y en eso dimos cuenta de la posibilidad de formular muchos encuentros. Y formulamos 9 encuentros en principio, ¿no? Donde trabajamos distintos temas vinculados directamente a la práctica docente en las escuelas primarias y secundarias, ¿no? Y bueno, en eso empezamos a pensar, bueno, ya que tenemos esta posibilidad, ¿quiénes, según los temas que habíamos organizado, a quiénes podemos invitar? Y bueno, empezamos a invitar profes, amigos, amigas, conocidos, especialistas, y en un tema, en otro, y a todos les gustó la idea, y bueno, terminamos siendo en estos 9 encuentros 33 personas, entre docentes, docentes ya jubilados, estudiantes del profesorado, coformadores de escuelas, y la verdad que es una propuesta muy rica, ¿no? ¿Todo esto con qué objetivo? Bueno, en principio, en colaborar en que los docentes en formación puedan visibilizar un poco de la realidad que sucede en los patios y que hoy no está, ¿no? Porque los chicos siguen cursando, o sea, siguen cursando práctica 1, 2, 3, 4, ¿no? Después se irá resolviendo cómo se cierran esos trayectos, pero bueno, tenemos que colaborar en que lo visibilicen, ¿no? Que otros cuenten sus experiencias, qué fue sucediendo como para colaborar en esa formación, ¿no? Ese es el objetivo principal. Después esto de acercar a las instituciones, ¿no? Escuelas, institutos de formación superior, eso también fue un objetivo importante. O sabes que de lo primero que vos me contabas, acá el espacio quedó totalmente desdibujado, el espacio físico del patio, y bueno, en esto último que vos contabas, ustedes le cuentan a los estudiantes en formación lo que era cuando había un patio de recreo, un patio para hacer las actividades físicas. Hoy Nuestra el aula. espacio, claro, el aula, hoy el espacio es el comedor, la cocina, la Sí, habitación, sí. en el mejor de los casos, un patio, ¿no? Para algunos alumnos de Sí, escuelas. y todo esto nos tiene que ayudar a empezar a pensar lo que vendrá, ¿no? Porque con el equipo de trabajo nuestro, permanentemente estamos pensando en eso. Bueno, tenemos que resolver lo que está sucediendo. O sea, acá también hay un punto aparte, ¿no? O un paréntesis, mejor dicho, abro. Qué importante es el análisis del contexto para la educación, ¿no? En algún momento se puso eso en tela de juicio y hoy me parece que queda más en evidencia que nunca. A veces, con posiciones más tradicionalistas, centran toda su energía en el saber y eso no es solamente lo que sucede en una clase. El Es vínculo. importantísimo, ¿no? Dominar el saber, dominar esa disciplina que uno va a enseñar, en nuestro caso es la educación física, pero un porcentaje muy grande de la clase cotidiana, es resoluciones de situaciones contextuales. En eso todo, ¿no? Dentro del contexto incluyo todo lo que sucede en ese encuentro. Claro. Por eso es muy valioso recuperar eso, recuperar que el análisis del contexto para la clase, para poder presentar de forma más adecuada para ese grupo el mismo conocimiento que voy a presentar para otro, ¿no? Porque no estoy diciendo, bueno, me va a condicionar el saber, no me condiciona el saber. Lo que me condiciona son las estrategias que yo tengo que utilizar para presentar ese saber, ¿no?
Es un punto importante. Claro. Lo otro, el vínculo. Me imagino que, bueno, yo en el principio de tu relato yo iba imaginándome los practicantes que llegan a la escuela, que necesitan un espacio para llevar adelante y desarrollar su práctica, y por el otro lado el docente que recibe ese practicante que necesita también su espacio para poder dar la clase, y entra la puja de cuál de los dos objetivos son más importantes, ¿no? Y la prioridad que se le da a cada uno de ellos. Y hoy está totalmente diferenciado eso, y qué importante juntar en estos encuentros a los docentes, a las instituciones, a los estudiantes en formación. Me imagino que es un Sí, nuevo aprendizaje. claro, porque encima hay un componente muy importante a tener en cuenta también en esta situación, que es que la clase de educación física, como es una práctica, justamente es una práctica contextualizada, sucede en una aquí y una ahora, Sí. ¿no? Es muy concreta la práctica de educación física. Más allá de que se conceptualice, eso también va dentro de la práctica, o sea, hay uno de los ejes importantes dentro del diseño curricular de educación física de base, ¿no? Primaria, secundaria, inicial, que es la comprensión del hacer corporal y motriz. Eso está, pero hay que hacer, ¿no? Motrizmente. En la clase de educación física estamos presentes con nuestra corporalidad, entonces andamos, jugamos, hacemos, corremos, nos ejercitamos, nos expresamos corporalmente, ¿bien? Nadamos, vivimos prácticas intensas de intensa relación con los otros, las otras y la naturaleza también. Entonces, eso es una práctica que en esta situación en la que nos encontramos hoy no se da. La vinculación cambió tremendamente, pero tremendamente, porque ese vínculo tan palpable que teníamos en los gimnasios, hoy no los tenemos a través de la pantalla. Pero con un grado de diferencia, o sea, con un diferencial mucho mayor al que puede llegar a tener otro docente de otra disciplina. Porque la cercanía nuestra era muchísima y la lejanía hoy es inmensa. Bien, y bueno, tenemos que ir con otro tipo de estrategias a vincularnos para sostener ese vínculo y que no se genere una especie ¿cómo? Ay, no me sale la palabra justa ahora, pero así como un pequeño desengaño en la relación con el otro y con la otra, ¿no? Vos decís, pero pucha, era tan piola la relación que teníamos con este profe, con esta profe, y ahora no tiene gracia, no tiene gracia. Y sin embargo, mi compañera, mi esposa, es profe de plástica, ¿no? Y claro, ella no vio tanta la diferencia. O sea, ¿cuál es la diferencia importante para todos? Que lamentablemente no se pueden conectar todas y todos los chicos. No se pueden conectar. Y ese es el golpe más fuerte. Ahora, cuando te podés conectar con alguno, te podés vincular, la diferencia es mucho más grande entre nuestra disciplina, la educación física, que otras, ¿no? Hay mucho para compartir, pero hay mucho más para compartir a partir de las artes plásticas, por ejemplo, o de la lengua, de la matemática, de la historia, de la geografía. Hay mucho más que de la educación física que, bueno, vamos viendo cómo lo podemos resolver y ahí voy con lo que vos me decías. ¿Cómo hacemos para vincularnos con los otros profes, ¿no? Y sus clases, con los coformadores y sus clases? Es un tema importante porque también nosotros no podemos exponer a los menores a extraños. O sea, nosotros los profes de instituto y los estudiantes del profesorado somos extraños para la escuela, ¿no? Entonces no podemos hacer esa exposición. Lo que estamos haciendo son muchas clases para adentro, con los practicantes, o sea, con los mismos, con compañeros de otros años del profesorado, ¿no? A través del Zoom, distintas prácticas, y también colaboramos con los profesores coformadores bueno, nos avisan qué contenido están trabajando y nosotros preparamos clases con esos contenidos. Entonces ahí mantenemos el vínculo con los coformadores, la escuela y con los chicos. Y nos van contando también cómo van siendo esas prácticas. No es lógicamente lo ideal, no está ni cerca de lo ideal, pero es la forma de mantener los vínculos entre las instituciones, entre
los docentes y los docentes en formación, ¿no? Entre la construcción de las clases. Está bien, muchas veces queda en la conjetura, pero ¿no? En esto de que los chicos tienen que imaginarse, ¿no? Nuestros alumnos de instituto tienen que imaginarse los alumnos y las alumnas que están en la escuela, ¿no? Tomar el contenido, preparar las clases y luego enviarlas. Jorge, contanos, Bueno. ¿dónde quedan alojados estos encuentros? ¿Para quiénes están dirigidos? O sea, ¿solamente para los estudiantes del instituto o están abiertos a cualquier profe que quiera ver las dinámicas y las charlas, las conversaciones? ¿Y dónde van a quedar alojadas para que puedan verlos con posterioridad? Bien, de estos encuentros, que son 9, quedan 2 que se van a realizar el miércoles que viene y el viernes de esta semana, ¿no? Estamos hablando del viernes 16, miércoles 14. ¿Bien? Son los últimos 2 encuentros. El del miércoles es sobre posicionamiento docente, es muy interesante, va a estar allí exponiendo Damián Pons, Cecilia Toco, José Piergentili, que es un profesor jubilado conocido, muy querido, y María Columnista de Eugenia. Trama Educativa, Bueno. invitado habitual. Sí, es un grande, una persona que admiro mucho. Y tanto como persona como profesional, ¿no? Y bueno, un buen profesional lo hace ser también lo muy buena persona que es. María Eugenia de Gianpietro también va a estar, que ella es profesora del 84 y también es vicedirectora del Superior CATS. Y el viernes vamos a estar junto con Fernanda Saavedra, y Andrea Fraschetti, otra profe jubilada, pero activa siempre, y algunos invitados especiales hablando sobre la inclusión en las clases de educación física. O sea, más vale decir la práctica corporal en la diversidad. ¿Sí? Esto va a ser este miércoles que viene y el viernes. No obstante, en los sitios del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica número 63 de YouTube y de la APEF, la Asociación de Profesionales de Educación Física, están todos estos encuentros guardados. ¿Sí? Estos 2 que faltan se van a hacer en el canal del Instituto 63. El miércoles es a las 6:30 de la tarde y el viernes a las 7 de la tarde. ¿Sí? Así que bueno, igualmente les vamos a estar enviando los flyers, que fue así también como nos conocimos. Así es. Sí, pero es importante también para que otros profes de otras localidades que están escuchando esta entrevista o que nos están leyendo puedan también tomar contacto con esto que han producido y que seguramente debe ser muy valioso el resultado final para que sirva en la formación de otros futuros profesionales en educación física, en la docencia inclusive. Sí. Por eso la pregunta y poder disponer de la información para la promoción. Muchísimas gracias. Sí, son encuentros de 1 hora, no más de 1 hora, ¿no? En el que tratamos de profundizar sobre algunos contenidos puntuales de nivel superior, ¿sí? Y su vinculación siempre con la práctica en los niveles primarios y secundarios. Sí, queda a disposición para todo aquel o aquella que quiera hacer uso. Nosotros también lo estamos usando aparte como material de estudio, porque surgen reflexiones que van más allá incluso de lo que teníamos pensado, ¿no? En estos encuentros, si bien hay 3, 4, 5 o 6 personas en pantalla, todos los estudiantes y los profes que lo están presenciando pueden participar a través del chat y hacen preguntas que son maravillosas. De eso se trata la construcción colectiva, ¿no? Yo en las cátedras siempre estamos hablando de eso, de qué interesante es, por ejemplo, cuando estamos trabajando con la construcción del juego, Y esa construcción se hace de forma colectiva, o sea que, viste como decía Paulo Freire, enseñar es preguntar. A mí me hizo mucho ruido en su momento, porque yo vengo de una formación muy tradicional, o sea, yo me recibí de profe en el año 2000, o sea que mi formación va desde el año 80 al 2000, ¿no? Mis 20 años de cursadas entre inicial, primaria, secundaria y superior. Y claro, a mí me interesaban muchísimo esas ideas de Vygotsky, Ausubel, Piaget, Freire, ¿viste? Y después algunos nuevos. Pero mi práctica, yo iba a la escuela, mis primeros años de profe de jardín y de primaria, y terminaba dando consignas permanentemente y diciendo lo que había que hacer.
Pero yo sostenía la bandera del constructivismo. Claro. Ahora, viste, llegó un momento en el que digo, pero esto qué, esto no es, no se parece ni a palos. Por eso hoy hablábamos antes de la entrevista de tratar de ser coherente, ¿no? Entre la idea y la práctica. Y ahí empezó a hacerme mucho bochinche. Y digo, ¿qué es enseñar? Es preguntar. Después de haberme leído todo, no entendía, ¿viste? Y en educación física no encontraba mucho ejemplo al respecto. No encontraba. Entonces empecé a pensar en esa... Hay uno de los libros que más me gusta de Freire, que es Educación como una práctica de la libertad, que al final tiene ciertos ejemplos de trabajo, ¿no? Bien, con una construcción bastante de investigación. Entonces respaldaba toda su teoría con esas prácticas. Y digo, bueno, voy a la escuela y pregunto. No sé qué preguntar, decía yo. Él estaba con las palabras generadoras, yo no sabía qué preguntar. Entonces digo, bueno, ¿cómo? Claro, tiene una pregunta generadora. ¿A qué jugamos? Le pregunté a los chicos. Y saltó uno y dijo, tal juego, empezamos a decidir democráticamente a qué jugar. Y empezamos a jugar un juego, cualquiera, no importa cuál, el que se te ocurra, el juego que se te ocurra. Sí, mira, a ver, Y en eso, te doy un ejemplo. Perdón, sí. Sí. Te doy un ejemplo. Mis hijos van a escuelas públicas y llegaron los practicantes esta semana con actividades, con videos subidos por el profe, ¿no? El que autoriza es el profe que dice, bueno, chicos, esta es la actividad que tienen que desarrollar. Estuvimos jugando a la payana, a la rayuela, Claro. saltando la soga. Digo, estuvimos, porque claro, tuvimos que hacerlo familiarmente. Sí. Te lo doy como Sí, ejemplo así. de a qué jugamos. ¿A qué jugamos? Bueno, y los chicos te sacan juegos, tienen juegos en sus conocimientos. Ahora, lo nuevo hay que crearlo. Entonces, bueno, digo yo, ¿cómo se crea lo nuevo? Porque está bien, en la que jugamos andaba bien. Vinieron, nos pusimos a jugar. Bien. En todo juego surgen inconvenientes. ¿Viste? Y Vygotsky decía, a medida que los chicos crecen, los juegos se hacen cada vez más tensos y sutiles. Año 1915. ¿No? Impresionante. Y bueno, surgió un problema en el juego, los llamé a todos y digo, no tengo que dar la solución, pensaba yo, y que en una especie de caos intelectual impresionante, ¿viste? Porque en ese momento estaba tratando de resolver mi problema, que era cómo pongo en práctica esas teorías tan interesantes. Y bueno, ¿qué pasó? Les pregunté. Ni siquiera les dije cuál era el problema, pregunté, ¿qué pasó? Fulano que se hizo trampa y que hay que sacarlo a fulano, ¿viste? Que enseguida se acusa. El problema es el otro, no es el problema real. Ese es otro tema, que hay que ayudar a reconocer el problema real. Así es posible que también podamos tener una sociedad un poco más equitativa también. Reconozcamos el problema real y ahí busquemos una solución al problema real y no a los problemas accesorios, que muchas veces también, los colaterales, ¿no? Bueno, es un tema. No, yo no fui. Bueno, la cuestión es, ¿cuál es el problema? Bueno, tal cosa. ¿Cómo lo podemos resolver? Pregunto yo, ¿no? Y ahí sacaron las soluciones y empezamos a jugar de vuelta. Y así se fue construyendo un juego cada vez más interesante para esos chicos, en el que iban incluyendo cosas que sabían y cosas que no sabían, ¿no? Y de repente reconocían que para jugar mejor, caso de educación física, había que desarrollar tal habilidad, ponele el pase y la recepción, que no lo estaban dominando. Perfecto. Ahí voy con mi ojo especialista y digo, vamos a trabajarlo. Si ustedes están dándose cuenta que cuando se la pasan, le apuntan al cura y le pegan al campanario, o se les cae de las manos, perfecto, vamos a trabajar eso. ¿Cómo lo podemos trabajar? De distintas formas. Entonces, yo tiro el primer ejercicio y después sale todo lo demás. Y entonces ahí empecé a trabajar una práctica que humildemente pienso que puede llegar a ser constructivista, emancipadora, que esa es una palabra que me llega mucho después, ¿no? Una práctica emancipadora, una práctica que favorece que el otro sea autodidacta, que reconozca la necesidad de aprender, que vaya más allá de esa curiosidad natural, porque los chicos son todos curiosos, sí, perfecto. Ahora, la curiosidad de meter los dedos en el enchufe no nos sirve. No nos sirve esa, nos sirve otra, que es más compleja, que lo mete al sujeto en el mundo de la complejidad, ¿no? Y por ahí tendríamos que ir. Y bueno, pero esta entrevista empezó con solamente estos 9 encuentros de qué pasa en el patio. Pasan un montón de cosas en el patio. No, la verdad que es súper rico. Muchísimas gracias, Jorge.
me quedo con más ganas, me quedo con ganas de seguir charlando, de generar un espacio de encuentro, no solamente con vos, Jorge, que parece que te apasiona, te gusta y tenés mucho para contar y para enseñar, sino quizás con algunos profesionales, estudiantes avanzados, ex estudiantes que vos veas que les pueda interesar contarse lo que les sucede en sus prácticas y en este aprendizaje continuo en el cual vos nos estás incluyendo, nos estás haciendo pensar a ver qué nos pasa a los docentes cuando nos hacen una pregunta que probablemente la mayoría de las veces sea incómoda y sea incorrecta y al mismo tiempo nos haga repensarnos, hacernos más correctos a la hora de enseñar, no a la hora de responder necesariamente. Es un tema, otro tema importantísimo que acabas de decir, ¿no? Esas preguntas incómodas, porque con los chicos de superior siempre hablamos, ¿no? Uno está formándose eternamente, ¿no? En una eternidad propia, que tiene sus límites. Pero también en eso, en el recorrido, hay que aprender a ser estudiante, ¿no? Y otro punto importante es que hay que aprender a ser respetuoso de la democracia y de la libertad. Entonces, ¿sabés qué sucede? Muchas veces que aquellos docentes que dan lugar a prácticas respetuosas ligan las preguntas más filosas, las más verticalistas, ¿no? Aquellos docentes que no respetan ese tipo de prácticas no ligan ninguna pregunta. Entonces, ese es un punto. Muchísimas gracias, Diego. La verdad, Jorge, perdón, Jorge. Y ese es mi apellido. Sí. Y te agradezco mucho por este espacio y ojalá podamos seguir charlando en un futuro muy cercano respecto de no solamente las conclusiones de estos encuentros, sino también de lo que se viene, de lo que se nos viene respecto de la educación. Te agradezco un montón y te saludo. Será hasta la próxima. Muchas gracias. Muchísimas gracias, es un gusto, Adrián. Muy amable. Podés revivir nuestro programa en la página de Facebook y en nuestro canal de YouTube, Drama Educativa Radio.